Neta, cuida de tu abuela hasta los últimos momentos. Pero antes de morir, ella reveló un secreto chocante. Sofía siempre supo que su vida tomaría un rumbo diferente al que soñaba. Desde pequeña deseaba viajar por el mundo, explorar nuevos horizontes y quizás, quién sabe, construir una carrera en el mundo del arte. Pero la realidad tenía otros planes. Cuando su abuela, doña Margarita, se enfermó, Sofía no dudó. Regresó a la casa sencilla donde creció, en los alrededores de una pequeña ciudad rural, y asumió el papel de cuidadora. Amaba a su abuela, pero el peso de esa responsabilidad era innegable. Esa mañana, como en tantas otras, Sofía se despertó antes de que saliera el sol. El silencio de la casa era interrumpido solo por el canto distante de los pájaros y el suave sonido de sus pasos por el pasillo de madera. El aroma de té de hierbas ya llenaba el aire, una rutina diaria para aliviar los dolores de la abuela. Doña Margarita, a pesar de su fragilidad, siempre sonreía al ver a Sofía entrar en el cuarto. «Buenos días, abuela», decía ella suavemente, acomodando las cobijas. «Buenos días, mi niña», respondió Margarita con una sonrisa, aunque la debilidad en su voz era evidente. Sofía suspiró levemente, preparándose para el día. Aunque amaba a su abuela, las tareas diarias la desgastaban. Limpiaba la casa, preparaba las comidas y ayudaba a Margarita con lo que fuera necesario. El tiempo parecía arrastrarse. Esa mañana, después de cuidar a Margarita y verla dormir, Sofía decidió organizar el viejo armario de la sala. Era un mueble de madera oscura, marcado por el tiempo, lleno de libros y recuerdos de la familia. Mientras reorganizaba, una caja de cartas antiguas llamó su atención. Al lado de la caja, un pequeño cuaderno con la cubierta gastada estaba casi escondido entre los objetos. Curiosa, Sofía abrió el cuaderno y descubrió que era un diario. Pasó las primeras páginas y notó una caligrafía suave, claramente de su abuela, pero mucho más joven que la señora que conocía ahora. Las primeras palabras del diario la sorprendieron. Ese verano conocí a Miguel y nunca volví a ser la misma. Su corazón se aceleró. ¿Quién era Miguel? Nunca había oído a su abuela hablar de él. Sofía se sentó en el suelo, sintiendo la urgencia de desentrañar el misterio escondido en las palabras de su abuela. Siguió leyendo, absorbiendo cada detalle de la historia. Parecía un relato de amor, lleno de pasión y nostalgia. Cuanto más leía, más intrigada estaba. Miguel parecía ser el gran amor de Margarita, pero de alguna manera se habían perdido en el tiempo. Las páginas siguientes revelaban fragmentos de una historia incompleta, como si algo muy importante hubiera sucedido para separar a los dos. De repente, Sofía escuchó la débil voz de su abuela llamando desde el cuarto. «Sofía, hija, ¿estás ahí?» Cerró el diario rápidamente y lo puso de nuevo en el armario. Corrió hacia el cuarto, con el corazón aún acelerado, tratando de esconder la curiosidad que la dominaba. «Estoy aquí, abuela», respondió, entrando en el cuarto y acercándose a la cama. Margarita la miró con ojos cansados, pero había algo más en su mirada en ese momento, como si supiera lo que Sofía estaba a punto de descubrir. «Quiero hablar contigo, sobre algo importante», dijo la abuela. Su voz baja y titubeante. Sofía se acercó, sentándose al lado de la cama. «Dime, abuela, estoy aquí». Margarita cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «Quiero que sepas algo. Antes de que sea demasiado tarde, hay alguien de mi pasado que tú debes conocer». El corazón de Sofía se aceleró nuevamente. ¿Estaba su abuela hablando de Miguel? Había leído lo suficiente para sospechar que algo grande estaba por venir, pero no estaba preparada para escuchar las palabras que vinieron a continuación. «Su nombre es Miguel», dijo Margarita, casi en un susurro. «Y si aún está vivo, debes encontrarlo. Él merece saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde para ambos». Sofía apenas pudo dormir esa noche. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, como si la verdad que ahora sabía fuera una carga imposible de llevar sola. Miguel. Un nombre simple, pero cargado de un pasado que Sofía no conocía. Un misterio que de repente se convirtió en parte de su propia vida. Al amanecer, mientras el mundo aún parecía envuelto en silencio, Sofía se sentó nuevamente con el diario en las manos. Sentía una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué más descubriría sobre la vida secreta de su abuela? Era como si cada página revelara no solo la historia de Margarita, sino también la de una mujer que ella nunca conoció. Una mujer joven, llena de sueños y emociones.
Era un verano caluroso, de esos que hacen arder el corazón, leyó Sofía, sintiéndose inmediatamente transportada al pasado. Fue cuando conocí a Miguel. Él era diferente a todos los demás. No era solo la forma en que sonreía o cómo sus ojos brillaban cuando miraba, sino algo más profundo. Había un entendimiento entre nosotros, como si hubiéramos vivido 1000 vidas juntos antes de esa. Sofía suspiró, tratando de imaginar a su abuela, ahora frágil y acostada, viviendo algo tan intenso y arrebatador. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que Miguel no era solo un hombre cualquiera. Él era el gran amor de su abuela, alguien que la transformó para siempre. Pero entonces las palabras comenzaron a cambiar de tono. Nuestro amor fue tan rápido como las aguas de un río, escribió Margarita. Pero algo inesperado ocurrió, un secreto, algo que nunca podría contar a nadie. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué podría haber pasado? ¿Por qué su abuela nunca mencionó a este hombre antes? Sabía que se estaba acercando a algo crucial, algo que cambiaría todo. Sin embargo, las palabras comenzaron a desaparecer en las últimas páginas, como si el diario hubiera sido abandonado, interrumpido antes de revelar el final de esta historia trágica. Incapaz de contener su curiosidad, Sofía volvió al cuarto de su abuela, donde la débil luz del día iluminaba el rostro pálido de Margarita. Ese era un rostro que Sofía conocía tan bien, pero ahora parecía diferente, lleno de secretos guardados por décadas. «Abuela», comenzó Sofía, tratando de controlar la emoción en su voz. «¿Quién fue Miguel? ¿Qué pasó entre ustedes?» Margarita abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Por un momento, no dijo nada, solo miró al techo, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para ser traídos a la superficie. «Él fue todo para mí», respondió Margarita en un susurro. «Pero a veces el destino es cruel, Sofía. A veces el amor no es suficiente para arreglar lo que está roto». Sofía tomó la mano de su abuela, tratando de sentir la fuerza detrás de esas palabras, pero había algo más. Una tristeza profunda, una culpa que parecía pesar sobre los hombros de la anciana. «Necesitas encontrarlo, Sofía», dijo Margarita de repente, su voz volviéndose más firme. «No puedo partir sin saber si él todavía está allí. Él merece saber la verdad, al igual que tú». El corazón de Sofía se apretó. ¿Qué quería decir su abuela? ¿Qué verdad? ¿Qué podría ser tan devastador que un amor como ese hubiera sido interrumpido? Las preguntas giraban en su mente, pero sabía que no tendría todas las respuestas ahí, en ese momento. Su abuela estaba visiblemente cansada, y la emoción del día había drenado lo que quedaba de su energía. «Descansa, abuela», murmuró Sofía, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero sin dejarlas caer. «Voy a encontrar a Miguel, lo prometo». Margarita cerró los ojos nuevamente, pero esta vez había una leve sonrisa en sus labios, como si por un breve instante el peso de su secreto hubiera sido aliviado. Sofía salió del cuarto, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su mente hervía de preguntas. ¿Quién era Miguel ahora? ¿Todavía estaría vivo? Y más importante, ¿cuál podría ser esa verdad tan importante que Margarita insistía en que él debía saber? La noche pasó lentamente. Sofía apenas pudo pegar los ojos, inquieta por la promesa que había hecho. Por la mañana, su decisión estaba tomada. Encontraría a Miguel, no importaba lo que costara. Sabía que necesitaba ir hasta el final, no solo por su abuela, sino también por sí misma. Algo dentro de ella estaba siendo despertado. Una conexión con un pasado que apenas conocía, pero que de alguna forma estaba profundamente ligado a su propio futuro. El primer paso sería encontrar información sobre él. Sofía comenzó a revisar los papeles antiguos de su abuela, cartas, fotografías, cualquier cosa que pudiera dar una pista sobre el paradero de Miguel. No había mucho, solo pequeños indicios de una época pasada. Sabía que sería difícil, pero la determinación crecía en su pecho. Sofía sabía que la jornada en la que estaba a punto de embarcarse lo cambiaría todo. No se trataría solo de encontrar a Miguel, se trataría de entender quién era realmente su abuela, más allá de la mujer anciana que la cuidó toda su vida. Y de alguna manera sabía que al encontrar a Miguel descubriría partes de sí misma que nunca supo que existían. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenten chocolate en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y vamos a seguir con la historia. Con la promesa firme de encontrar a Miguel resonando en su mente, Sofía comenzó su búsqueda con una mezcla de ansiedad y determinación.
Cada paso que daba parecía ser más difícil que el anterior, como si estuviera entrando en un laberinto de recuerdos antiguos y secretos guardados durante décadas. Sin embargo, sabía que esta era la única manera de traer paz a su abuela y tal vez, de alguna forma, a su propia alma. Sofía pasó días revisando los papeles antiguos de Margarita. En el fondo de un cajón encontró una caja de cartas antiguas, muchas de ellas amarillentas por el tiempo. Algunas eran simples correspondencias familiares, pero en medio de ellas había una que llamó su atención de inmediato. El nombre de Miguel estaba grabado en el sobre con una caligrafía que Sofía reconoció como la de su abuela. Con manos temblorosas abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras, aunque escritas con ternura, llevaban un dolor profundo, como si algo se hubiera cortado en el momento más intenso del amor. En la carta, Margarita se despedía de Miguel, diciendo que no podía seguir con él. No había detalles, solo una sensación abrumadora de tristeza. La carta terminaba con una frase que dejó a Sofía perpleja. Siempre serás el amor de mi vida, pero hay algo más grande que nos separa, algo que no puedo cambiar. Esa frase quedó grabada en la mente de Sofía. ¿Qué podría ser tan grande como para separar un amor así? Necesitaba saber más, y la carta le dio una nueva pista. En el sobre había una dirección antigua de un pueblito distante, en las montañas. Sofía sabía que ese era el próximo paso. Antes de partir, Sofía decidió contarle al doctor Pedro, el médico de la familia y amigo cercano, sobre su búsqueda. Siempre había sido alguien en quien podía confiar, y su mirada comprensiva la tranquilizaba en los momentos más difíciles. Al escuchar el plan de Sofía, Pedro expresó cierta preocupación. «Sofía, ¿estás segura de que es una buena idea remover el pasado?», preguntó él, con una voz suave pero firme. «A veces, lo que encontramos puede no ser lo que esperamos». Sofía sabía que tenía razón. Había riesgos. Encontrar a Miguel podría no traer el final feliz que esperaba. Tal vez él ya no estuviera vivo, o tal vez las heridas fueran demasiado profundas para sanar. Pero la promesa que le había hecho a su abuela pesaba más que cualquier duda. «Necesito hacer esto, Pedro», dijo ella, con voz determinada. «Mi abuela se lo merece. Necesito saber qué pasó». Pedro asintió, respetando la determinación de Sofía. La había acompañado desde niña y siempre supo que la joven tenía un espíritu fuerte, incluso cuando enfrentaba las adversidades más difíciles. «Si necesitas algo, estaré aquí», dijo él con una sonrisa amable. Con el apoyo de Pedro y el corazón lleno de incertidumbres, Sofía empacó una pequeña maleta y se preparó para la jornada. La ciudad donde supuestamente vivía Miguel estaba a unas horas de viaje, pero parecía estar en otro mundo, un mundo atrapado en el pasado, donde los secretos de su abuela aún estaban guardados. Mientras conducía por las sinuosas y montañosas carreteras, Sofía sentía el peso de su misión. Cada kilómetro recorrido la acercaba a Miguel, pero también la llenaba de un miedo y esperanza mezclados. ¿Cómo estaría ahora? ¿Y si lo encontraba, estaría dispuesto a hablar sobre el pasado? Las preguntas parecían multiplicarse con la distancia, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La pequeña ciudad donde vivía Miguel era tranquila, casi desierta, con casas antiguas y calles estrechas, el tipo de lugar donde cada rostro era familiar y donde los secretos no solían permanecer ocultos por mucho tiempo. Sofía estacionó el coche en una plaza central y bajó, sintiendo el aire fresco de las montañas. Había algo solemne en el lugar, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Con la carta en las manos, comenzó a preguntar discretamente sobre Miguel. Inicialmente las respuestas eran vagas. Algunas personas parecían recordar a un hombre recluso, alguien que vivía apartado de la ciudad. Otros mencionaron que no se le había visto en años y que la mayoría de los habitantes más jóvenes ni siquiera sabía quién era. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Y si Miguel ya no estaba allí? Finalmente, tras horas de búsqueda, una anciana que vendía flores en la plaza miró la carta en manos de Sofía y asintió lentamente. «Miguel, sí, lo recuerdo. Vivía en las montañas, en una casa antigua. Un hombre solitario llevaba una tristeza en los ojos que solo quien ha perdido algo muy preciado podría entender». Sofía sintió que su corazón latía más fuerte. Era él. Estaba tan cerca. «¿Él aún está allí?», preguntó. Su voz casi un susurro. La anciana dudó por un momento antes de responder. «No lo he visto en un tiempo, pero dicen que aún vive allí, solo, esperando por algo, o tal vez por alguien». Esas palabras resonaron en la mente de Sofía.
esperando por alguien. ¿Acaso, después de todos estos años, Miguel aún esperaba a Margarita? ¿O quizás esperaba por el cierre de un capítulo que nunca se concluyó? Con las indicaciones de la señora, Sofía siguió hacia las montañas, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Las palabras de la señora resonaban en su mente mientras subía por la sinuosa carretera que la llevaría hasta Miguel. Estaba a punto de enfrentar no solo el pasado de su abuela, sino también la verdad que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre su propia historia. Sofía caminaba por los senderos de las montañas con el corazón acelerado, los pies moviéndose casi mecánicamente mientras su mente se inundaba de pensamientos. Cada paso la llevaba más cerca de Miguel, más cerca de un hombre que, décadas antes, había sido el gran amor de su abuela. Era difícil para ella imaginar cómo sería el encuentro. ¿La recibiría con ira, tristeza o aceptaría hablar sobre un pasado que, según todos decían, mantenía enterrado? El sonido del viento soplando entre los árboles llenaba el aire, y Sofía sentía una tensión creciente en el pecho. El silencio a su alrededor era casi opresivo, como si la propia naturaleza guardara los secretos de Miguel. La carretera que conducía a su casa era difícil, llena de curvas y subidas empinadas, pero no se permitía detenerse. Estaba decidida a encontrar respuestas, por su abuela y ahora también por sí misma. Cuando finalmente llegó al final del sendero, una pequeña casa de madera apareció ante ella. Era simple, pero tenía una aura antigua, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Sofía se detuvo por un momento para recuperar el aliento, mirando la casa con una mezcla de ansiedad y nerviosismo. Allí, en esa pequeña casa, estaba el hombre cuya presencia había moldeado la vida de su abuela, y que ahora parecía tener el poder de cambiar la suya. Caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en la madera del porche. El aire estaba frío, y la casa parecía envuelta en una quietud casi sobrenatural. Con las manos temblorosas, Sofía levantó la mano para golpear, pero dudó. ¿Qué diría? ¿Cómo comenzaría esta conversación tan delicada? Finalmente respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Casi comenzó a dudar que alguien estuviera allí, cuando finalmente la puerta se abrió lentamente. Un hombre anciano apareció ante ella. Su cabello era blanco como la nieve, y su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo y las experiencias. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Sofía fueron sus ojos. Ojos profundos, llenos de historias y de una tristeza que parecía haberse enraizado allí desde hacía mucho tiempo. ¿Eres Miguel?, preguntó Sofía, con la voz baja, casi como si temiera romper el silencio a su alrededor. El hombre la miró con desconfianza por un momento, como si intentara reconocer ese rostro joven en su puerta. Asintió lentamente, sin decir una palabra, sus ojos fijos en los de Sofía. Había un dolor oculto en esa mirada, un dolor que ella reconoció instantáneamente, porque ya lo había visto en los ojos de su abuela. «Soy Sofía», continuó, sintiendo que su corazón latía aún más rápido. Nieta de Margarita. El nombre de su abuela cayó como una piedra en un lago tranquilo. Miguel dio un paso atrás, visiblemente afectado, como si el pasado, que tanto había intentado olvidar, hubiera regresado con fuerza total. Abrió la boca para hablar, pero ninguna palabra salió. Los años de silencio parecían haberlo hecho olvidar cómo expresar sus emociones. «Ella me pidió que te encontrara», dijo Sofía, tratando de llenar el vacío de la conversación. «Ella está muy enferma, y hay algo que cree que necesitas saber, algo que necesita que escuches». Miguel se dio la vuelta lentamente, sin decir nada, y hizo un gesto para que Sofía entrara. La casa era tan simple como parecía por fuera, con muebles antiguos y una chimenea que apenas calentaba el ambiente. Sofía se sentó en una silla de madera, sintiendo el peso de la atmósfera a su alrededor. Miguel se acomodó en una silla de balanceo cercana, pero seguía en silencio, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Esperé este momento durante muchos años», dijo finalmente, su voz áspera y pesada, con el peso de la edad. «Pero nunca pensé que realmente sucedería. Margarita, ¿ella está viva?» Sofía sintió, las lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. «Ella está viva, pero muy frágil, y todo lo que quiere es que sepas lo que realmente ocurrió entre ustedes». Miguel pasó las manos por su rostro, como si intentara borrar las memorias dolorosas. «Siempre supe que lo que ocurrió no era como debería haber sido, pero no podía cambiar lo que estaba fuera de mi control. Margarita fue el amor de mi vida,
pero había algo que nunca podría darle, algo que la mantenía alejada de mí. El silencio entre ellos parecía pulsar con una intensidad que Sofía nunca había experimentado antes. Sabía que Miguel estaba a punto de revelar algo profundo, algo que tal vez explicara todo el dolor que él y su abuela habían cargado durante tantos años. ¿Qué fue, Miguel?, preguntó ella, con la voz entrecortada por la emoción. ¿Por qué se separaron? Miguel miró al fuego en la chimenea, como si las llamas lo ayudaran a organizar sus pensamientos. Había un secreto, uno que guardé durante mucho tiempo, con la esperanza de que algún día pudiera ser diferente. Yo no podía ser el hombre que Margarita necesitaba, no podía ofrecerle el futuro que merecía, y cuando su familia se enteró, no me dejaron opción. La alejaron de mí, y yo fui demasiado cobarde para luchar por ella. Sofía sintió el impacto de las palabras de Miguel como una ola rompiendo en su alma. Su corazón se apretó. Ella nunca quiso eso, nunca te superó, Miguel, incluso después de todos estos años. Miguel cerró los ojos, y Sofía vio lágrimas recorrer sus arrugas. Debería haber luchado más por ella, pero ahora es demasiado tarde. Sofía sacudió la cabeza, decidida. No es demasiado tarde. Mi abuela te está esperando, te necesita. Ustedes dos merecen esta última oportunidad. La mirada de Miguel se suavizó, y suspiró profundamente, como si años de arrepentimiento comenzaran a liberarse. Si ella aún me quiere, entonces tal vez pueda darle la paz que ambos hemos estado buscando. Sofía no podía dejar de pensar en lo que Miguel había dicho mientras bajaba por el sendero de regreso a la ciudad. Su corazón estaba apretado y las palabras de él resonaban en su mente. ¿Debería haber luchado más por ella? El dolor y el arrepentimiento en los ojos de Miguel la habían conmovido profundamente. Era un hombre triste, así como su abuela parecía ser. Y ahora, después de tantos años, podrían tener la oportunidad de reconectarse, de encontrar algo de paz. La idea de juntar dos almas que habían vivido tanto tiempo separadas, atrapadas en sus propios sufrimientos, la llenaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Pero el camino hacia el reencuentro sería delicado. Miguel estaba claramente afectado por el pasado y su abuela, aunque anhelaba respuestas, estaba cada vez más débil. Al llegar a casa, Sofía entró despacio, ya familiarizada con el silencio que reinaba en los pasillos. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas, proyectando sombras suaves sobre los muebles antiguos. En la habitación, Margarita estaba dormida, su respiración lenta e irregular, como si cada vez más el tiempo se escurriera de su frágil cuerpo. Sofía se acercó a la cama con cautela, observando a su abuela. Había una paz inquietante en su semblante, pero Sofía sabía que esa calma era ilusoria. El peso de los años de separación y arrepentimiento aún la acompañaba, a pesar de que sus fuerzas estaban desapareciendo. Sentándose al lado de la cama, Sofía tomó la mano de su abuela con delicadeza. «Abuela», murmuró, su voz temblando de emoción, «encontré a Miguel». Los ojos de Margarita se abrieron lentamente. Por un momento pareció confundida, como si estuviera saliendo de un profundo y nebuloso sueño. Pero cuando sus ojos encontraron los de Sofía, la confusión dio paso a una súbita claridad. «¿Miguel?». La voz de Margarita era casi un susurro, pero había una urgencia en ella que Sofía nunca había escuchado antes. Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, abuela, él sigue vivo. Todavía se acuerda de ti, de todo lo que vivieron. Y él también lleva el peso de todo lo que pasó». Una lágrima solitaria descendió por el rostro de Margarita y cerró los ojos por un momento, como si intentara absorber la magnitud de esas palabras. Durante tantos años había vivido con el dolor silencioso de la pérdida, creyendo que Miguel había desaparecido para siempre. Ahora, saber que él aún estaba allí, esperándola de alguna manera, parecía casi imposible. «¿Él quiere verme?», preguntó Margarita, su voz temblando por la incertidumbre. «¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de tanto tiempo?». Sofía apretó la mano de su abuela, sintiendo su fragilidad, pero también una nueva chispa de esperanza. «Sí, él quiere. Dijo que si tú aún lo deseas, está listo para verte, para hablar, para finalmente cerrar esta historia entre ustedes». Margarita respiró hondo, como si necesitara de todas sus fuerzas para lidiar con la avalancha de emociones que esas palabras habían traído. «Oh, mi niña, siempre quise, pero tenía tanto miedo. Miedo de que él me odiara, miedo de que fuera demasiado tarde». «No es tarde, abuela», dijo Sofía con firmeza, aunque su propia voz estaba ahogada por la emoción. «Tienen esta oportunidad.
Ustedes merecen una última conversación, un último encuentro. Margarita guardó silencio por un momento y Sofía pudo ver en su rostro los recuerdos de una vida entera resurgiendo. Las memorias de un amor que nunca murió completamente, a pesar del peso de los años. Era como si el dolor estuviera disipándose poco a poco, siendo reemplazado por una esperanza frágil, pero real. Entonces, voy a verlo, dijo Margarita finalmente, su voz baja, pero llena de una nueva determinación. Necesito verlo antes de que sea demasiado tarde. Sofía sintió una ola de alivio y alegría recorrerla, como si el simple hecho de que su abuela hubiera aceptado fuera una señal de que, tal vez, el final de esta historia podría ser diferente de lo que todos esperaban. Voy a traer a Miguel hasta ti, dijo con una sonrisa suave. Ustedes se encontrarán. En los días siguientes, Sofía organizó todo para el reencuentro. Miguel parecía renuente al principio, como si temiera lo que ese encuentro podría traer, pero la insistencia y determinación de Sofía lo convencieron. Sabía que esta era su última oportunidad para resolver cuentas con el pasado, para mirar a los ojos de la mujer que siempre amó y encontrar algún tipo de redención. Finalmente llegó el día del encuentro. El clima estaba melancólico, con el cielo nublado, como si el tiempo mismo reflejara la emoción de ese momento. Sofía sentía el peso de la situación en su pecho, pero sabía que lo que estaba a punto de suceder era necesario. Condujo hasta la casa de Miguel y lo encontró esperando en la terraza, con un semblante pensativo. Cuando Miguel entró al coche, el silencio entre él y Sofía era palpable. Ninguno de los dos parecía saber qué decir, y tal vez, en ese momento, las palabras no eran necesarias. El trayecto hasta la casa de Margarita fue tranquilo, pero el peso emocional que los rodeaba era inmenso. Al llegar, Miguel salió del coche lentamente, como si cada paso hacia la casa de Margarita fuera un viaje de regreso en el tiempo. Cuando Sofía abrió la puerta, la tensión en el aire era casi palpable. Ella condujo a Miguel hasta la habitación, donde Margarita yacía, su respiración cada vez más frágil. Margarita abrió los ojos al sentir la presencia de alguien en la habitación. Cuando sus ojos encontraron los de Miguel, algo extraordinario sucedió. Era como si los años hubieran desaparecido en ese instante. Todo el peso de la distancia, la separación y el silencio fue reemplazado por una conexión que nunca había muerto realmente. Miguel se acercó a la cama lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. Se arrodilló junto a Margarita, tomando su mano con una infinita delicadeza. Margarita, su voz era quebrada, pero llena de amor. Lo siento tanto. Margarita sonrió levemente, su mano temblando mientras sostenía la de él. ¿Estás aquí? Es todo lo que siempre quise. Las palabras que siguieron fueron dichas suavemente, casi en susurros, pero cargadas de una emoción que parecía llenar toda la habitación. Sofía observaba a distancia, sintiendo su corazón apretarse, pero al mismo tiempo aliviada de haber cumplido su promesa. Ese reencuentro no era solo el cierre de una historia de amor, sino el inicio de una curación emocional para ambos. El ambiente en el cuarto de Margarita estaba lleno de emociones. Miguel sostenía su mano con una ternura que solo el amor verdadero, aunque debilitado por los años, podía proporcionar. Para Sofía, era como presenciar el encuentro de dos universos que habían colisionado hace mucho tiempo y, finalmente, se reconectaban. Miguel no podía contener las lágrimas. Miró a Margarita con una mezcla de dolor y arrepentimiento, como si todo lo que había sentido en los últimos años estuviera desbordándose en ese momento. «Te esperé, Margarita», murmuró con la voz temblorosa. «Todos estos años te esperé, pero nunca supe si tendría la oportunidad de decir esto». Margarita sonrió, una sonrisa débil, pero llena de comprensión. Aprisionó suavemente su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Yo también esperé, Miguel», respondió, su voz casi un susurro. «Pero sabía que si este día llegaba, sería como un regalo, incluso al final de todo». Sofía observaba la escena, incapaz de contener sus propias lágrimas. Todo lo que había escuchado y leído sobre el pasado de su abuela finalmente tenía sentido. Todo el dolor que Margarita había llevado, el silencio que envolvía el nombre de Miguel, todo había sido por amor. Un amor que nunca se había olvidado, ni siquiera en las profundidades de la soledad y la enfermedad. Pero había algo que aún flotaba en el aire, algo que Sofía sentía que necesitaba ser dicho, algo que su abuela parecía estar guardando, incluso en ese momento de reconciliación. «Abuela», dijo Sofía, acercándose a la cama,
¿Hay algo más que quieres decirle a Miguel? Margarita miró a su nieta, su mirada nublada por la fragilidad, pero aún llena de una emoción indescriptible. Sabía que había llegado el momento de revelar la verdad. Era algo que había temido durante tanto tiempo, pero que ahora, con Miguel a su lado, parecía inevitable. «Yo escondí algo de ti, Miguel», dijo Margarita, su voz debilitada. «Cuando nos separamos, no fue solo porque mi familia nos alejó, fue porque estaba embarazada». Miguel abrió los ojos, sorprendido. La revelación cayó como una bomba. El aire en el cuarto pareció desaparecer por un instante. Sacudió la cabeza lentamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada? Pero, ¿y nuestro hijo? ¿Qué pasó con él? Margarita respiró hondo, con dificultad, las lágrimas rodando por su rostro arrugado. Nunca tuve la oportunidad de contarte. Mis padres me enviaron lejos a otra ciudad, donde tuve a la niña. Pero yo no pude criarla. Me obligaron a darla en adopción. Sofía se cubrió la boca, sorprendida por la revelación. Nunca había sabido de esa parte de la historia. Nunca imaginó que su abuela llevaba un secreto tan pesado que había entregado a su propia hija. Pero ahora todo tenía sentido. Las decisiones de Margarita, su dolor, su silencio. Miguel, por su parte, parecía completamente aturdido. Miró a Margarita, su mano temblando al sostenerla de ella. «Tuvimos una hija y yo nunca supe». Margarita sollozó, sintiendo el peso de cada palabra. «Lo siento mucho, Miguel. Quería luchar, quería quedarme con ella, pero ellos no me dieron opción. Era joven, estaba sola y tenía tanto miedo. Pero nunca pasó un día sin que pensara en ella, o en ti». Miguel cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. El dolor de saber que había perdido no solo al amor de su vida, sino también a una hija, era casi insoportable. Pero al mismo tiempo sabía que no podía culpar a Margarita por algo que estaba fuera de su control. «Entiendo», dijo Miguel finalmente, su voz baja, llena de tristeza, pero también de aceptación. «Hiciste lo que debías hacer, Margarita, y ahora estamos aquí juntos, incluso después de todo. Eso es lo que importa». Margarita sonrió nuevamente, aunque sus fuerzas estaban claramente disminuyendo. «Solo quería que supieras que nunca dejé de amarte, ni por un segundo». Miguel se inclinó y besó la mano de Margarita con delicadeza. «Yo tampoco nunca dejé de amarte», susurró, su voz quebrada por la emoción, «y siempre te amaré hasta el último de mis días». El silencio que siguió fue casi sagrado. Era como si todas las heridas del pasado hubieran sido, de alguna manera, sanadas en ese momento. No había más arrepentimientos, no había más secretos. Solo la verdad, cruda, dolorosa, pero liberadora. Sofía, observando ese momento íntimo entre su abuela y Miguel, sintió una profunda paz en su corazón. Finalmente se habían reencontrado, no solo como amantes del pasado, sino como dos almas que, a pesar de todo, siempre se pertenecieron. Margarita, con un último suspiro, cerró los ojos, el rostro sereno. Había encontrado lo que tanto buscaba. El cierre de una historia de amor interrumpida, pero nunca olvidada. Y ahora, con Miguel a su lado, podía finalmente descansar. El cuarto permaneció en silencio absoluto. Las cortinas, suavemente movidas por la brisa, traían una sensación de tranquilidad, casi como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Sofía observaba a su abuela tendida, el rostro calmado, casi sereno, como si todos sus años de sufrimiento hubieran desaparecido. Miguel continuaba arrodillado al lado de la cama, aún sosteniendo la mano de Margarita, con los ojos fijos en su rostro. No dijo nada por un largo tiempo. Solo dejó que las lágrimas cayeran libremente, cada gota cargando consigo años de arrepentimiento, dolor y amor no correspondido. Era como si, en ese instante, todo el peso del pasado finalmente hubiera sido liberado. Miguel había esperado este momento durante tantos años, y ahora, incluso con la pérdida inminente de Margarita, podía sentir una paz que nunca pensó que fuera posible. Sofía se sentía dividida entre el dolor de la despedida y la ligereza que venía con el cierre de esa historia. Se acercó lentamente a Miguel, colocando la mano en su hombro. «Ella está en paz ahora», dijo Sofía, su voz baja, casi un susurro. «Ustedes dos finalmente encontraron la redención que tanto buscaban». Miguel, con la cabeza aún agachada, solo asintió, respirando profundamente mientras intentaba controlar sus emociones. Miró a Sofía, sus ojos cansados, pero agradecidos. «Gracias», murmuró. «Gracias por llevarme de regreso a ella. Nunca podría haberlo hecho solo». Sofía sonrió con tristeza. «Fue mi abuela quien me lo pidió.
nunca dejó de pensar en ti. Ella quería que ustedes dos tuvieran esta oportunidad. Por un momento se quedaron en silencio, solo escuchando la respiración suave y frágil de Margarita. El tiempo parecía estirarse, cada segundo lleno de significado. Sofía sabía que el final estaba cerca, pero ya no había miedo ni ansiedad, solo había aceptación. Entonces, de repente, Margarita abrió los ojos de nuevo, su mirada moviéndose lentamente hasta encontrar la de Miguel. «Miguel», murmuró ella, su voz débil pero cargada de emoción, «prométeme que no me olvidarás». Miguel tomó su mano con más fuerza, como si intentara transmitir todo el amor que aún sentía en un solo gesto. «Nunca te olvidaré, Margarita», dijo él con una voz cargada de emoción. «Tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Nada puede cambiar eso». Margarita sonrió suavemente y luego, con un último suspiro, cerró los ojos para no volver a abrirlos. Su mano, que antes sostenía la de Miguel, se relajó lentamente como si su espíritu finalmente hubiera encontrado paz. Miguel bajó la cabeza, su cuerpo temblando de emoción, mientras lágrimas silenciosas caían por sus mejillas. Sofía, que hasta entonces intentaba mantener la compostura, sintió las lágrimas caer sin control. Su abuela, la mujer que siempre había conocido como una figura fuerte pero también frágil, se había ido. Sin embargo, había una extraña sensación de paz en el aire, una certeza de que Margarita había dejado este mundo de una manera serena, con el corazón finalmente en paz. El silencio en la habitación era pesado, pero no opresivo. Era un silencio de aceptación, de despedida. Sofía se acercó a su abuela, besando su frente con ternura. «Te amo, abuela», murmuró ella, su voz entrecortada. «Gracias por enseñarme tanto sobre la vida y sobre el amor». Miguel permaneció arrodillado al lado de la cama, con los ojos cerrados mientras intentaba absorber el momento. Sabía que nunca superaría completamente la pérdida de Margarita, pero también sabía que había encontrado lo que necesitaba, un cierre, una oportunidad de despedirse de la manera correcta. Después de unos minutos finalmente se levantó, sus movimientos lentos y cansados. Miró a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «Ella se fue, pero estoy en paz», dijo él, su voz casi un susurro. Sofía asintió, secándose las lágrimas que aún rodaban por su rostro. Ella encontró lo que necesitaba, y tú también. Por más doloroso que fuera, Sofía sabía que esa despedida no era un final sombrío, sino un paso hacia algo más grande. Algo que Margarita y Miguel habían esperado durante tanto tiempo. El amor que compartían trascendió el tiempo, el sufrimiento y la separación, y al final se reencontraron, aunque solo fuera por un breve momento, para corregir lo que había sido interrumpido en el pasado. Los días que siguieron a la muerte de Margarita fueron lentos y dolorosos, pero también llenos de reflexión. Sofía organizó el funeral de su abuela con cuidado y cariño, asegurándose de que fuera un momento de celebración por la vida extraordinaria que Margarita había vivido, a pesar de los desafíos y el sufrimiento. Miguel, a pesar del dolor evidente, estuvo presente en todos los momentos. Nunca dejó el lado de Sofía, como si al apoyar a la nieta de Margarita, también estuviera honrando a la mujer que amó toda su vida. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. No entenderán. Comenta dulce en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí entenderán. Y continuamos con la historia. El día del entierro el cielo estaba despejado y el sol brillaba suavemente sobre el cementerio. Amigos y familiares vinieron a rendir sus últimos homenajes, y Sofía sintió el peso de la despedida en su corazón, pero también una sensación de gratitud. Su abuela había vivido una vida llena de amor, y al final tuvo la oportunidad de hacer las paces con el pasado. Miguel, con su sombrero en la mano, miró el ataúd siendo bajado a la tierra con los ojos llenos de lágrimas. Cuando todo terminó, se acercó a Sofía. «Gracias por darme esta última oportunidad», dijo él, su voz ronca de emoción. «Nunca podré devolverte esto». Sofía lo abrazó con fuerza, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado juntos en las últimas semanas. «No necesitas agradecerme, Miguel. Fue el destino el que unió a ustedes dos de nuevo. Yo solo fui el medio por el cual esto sucedió». Después del funeral, Miguel regresó a su casa en las montañas. Sabía que nunca podría olvidar a Margarita, pero sentía que su corazón estaba un poco más ligero ahora. Había encontrado la paz que tanto buscaba, y por más que la extrañara, sabía que ella ahora descansaba en un lugar mejor, en paz consigo misma y con el pasado. Sofía, por su parte, continuó su vida,
siempre llevando consigo las lecciones de amor, sacrificio y perdón que su abuela le había enseñado. Cada vez que miraba hacia las montañas a lo lejos, se acordaba de Miguel y Margarita, dos almas que, a pesar de todo, permanecieron unidas por un hilo invisible de amor eterno. Meses pasaron desde el fallecimiento de Margarita, pero su presencia aún se sentía con fuerza en la casa donde Sofía vivía. El dolor de la pérdida había dado paso a una sensación de gratitud, mezclada con un poco de nostalgia. Margarita no solo había sido una abuela para Sofía, ella era la persona que le enseñó la profundidad del amor, el peso del sacrificio y el poder de la redención. Sofía paseaba frecuentemente por el jardín de la casa, un lugar que su abuela amaba tanto. Cada flor, cada árbol parecía contar una parte de la historia de Margarita y Miguel. Había una flor en especial que siempre llamaba la atención de Sofía. Una rosa que Margarita solía decir que nunca marchitaría, incluso en los inviernos más rigurosos. Ahora esa flor parecía ser un símbolo del amor eterno entre su abuela y Miguel, un amor que resistió al tiempo y la separación. En esa mañana de primavera, Sofía salió al jardín, respirando el aire fresco y observando cómo la naturaleza parecía florecer con más intensidad. Desde el reencuentro entre Miguel y Margarita, algo dentro de Sofía había cambiado. Sentía que, de alguna manera, ese amor había sido transferido a ella, como una herencia invisible, pero poderosa. Se sentó en el banco de madera bajo la sombra de un árbol, sosteniendo una pequeña caja de madera que su abuela le había dejado antes de morir. Dentro de la caja había algunas cartas, fotografías antiguas y el diario que había desencadenado toda esa historia. Al hojear las páginas del diario, Sofía no pudo evitar sonreír. La escritura de Margarita, llena de pasión y dolor, era ahora un recuerdo vivo de todo lo que su abuela había sido. Una mujer fuerte que vivió intensamente, a pesar de todas las dificultades que enfrentó. Mientras leía, Sofía pensó en Miguel. Desde el funeral, él había regresado a su casa en las montañas, pero había mantenido contacto con ella. Se habían vuelto cercanos, no solo por Margarita, sino porque compartían una comprensión mutua de la pérdida y la necesidad de sanar. Miguel siempre la llamaba para saber cómo estaba, y de vez en cuando, Sofía lo visitaba, llevando consigo la sensación de que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. Esa tarde, mientras caminaba por la ciudad, Sofía decidió visitar a Miguel. Se había convertido en parte de su vida de una manera que ella no esperaba. Cuando llegó a su casa en las montañas, fue recibida con la habitual sonrisa tímida de Miguel. Él parecía más sereno ahora, como si la sombra del pasado finalmente se hubiera disipado. «Te ves bien», dijo Sofía, sentándose a su lado en la terraza. «¿Cómo has estado?» Miguel sonrió, su mirada perdida en las montañas a lo lejos. «He estado bien», dijo él, su voz tranquila. «Pienso mucho en Margarita, pero ahora son buenos recuerdos. Ya no hay más arrepentimientos». Sofía asintió. «Ella también me dejó muchas cosas. Leí su diario otra vez hoy. Me imagino lo fuerte que fue para pasar por todo eso». Miguel suspiró, sus ojos llenándose de ternura. Era una mujer extraordinaria. Solo lamento que no tuviéramos más tiempo juntos, pero el tiempo que tuvimos fue suficiente para enseñarme lo que realmente importa. El silencio cómodo que siguió fue llenado por el suave sonido del viento en los árboles. Sofía sabía que Miguel aún extrañaba a Margarita, pero también sabía que él estaba en paz ahora. Su viaje estaba completo y de alguna manera esa paz había sido transmitida a ella. Antes de irse, Sofía abrazó a Miguel. «Gracias por todo, Miguel. Sé que mi abuela está en paz y eso me da mucha fuerza». Miguel sonrió de nuevo, una sonrisa que ahora parecía más ligera, más libre de arrepentimientos. «Fuiste tú quien hizo que todo esto sucediera, Sofía. Trajiste de vuelta algo que yo pensaba que había perdido para siempre». En el camino de regreso a casa, Sofía reflexionaba sobre sus propias decisiones. El viaje que había comenzado con el deseo de cumplir el último pedido de su abuela se había convertido en un descubrimiento personal. Sentía que había crecido, que ahora entendía más sobre la vida, el amor y las decisiones difíciles que todos enfrentamos en algún momento. De vuelta en el jardín, Sofía se acercó a la rosa que nunca marchitaba. Se agachó junto a la planta, tocando suavemente sus pétalas. «Siempre fuiste su símbolo, ¿verdad?», murmuró. «El símbolo de un amor que nunca terminó». Sofía sonrió para sí misma, levantándose y mirando hacia el horizonte.
Sabía que a pesar de todo el sufrimiento que Margarita y Miguel enfrentaron, su amor había triunfado. Y de cierta manera, eso le dio a Sofía la fuerza para seguir adelante. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que el futuro trajera, siempre viviría con el mismo tipo de valentía que su abuela tuvo. La valentía de amar profundamente, de perdonar y de seguir adelante, incluso cuando la vida se tornara difícil. En los días que siguieron, Sofía comenzó a hacer planes para el futuro. Inspirada por la historia de su abuela, decidió retomar sus sueños de viajar y explorar el mundo, algo que había dejado de lado por tanto tiempo. Sentía que Margarita estaría orgullosa de ella por finalmente seguir su propio camino, sabiendo que al final, el verdadero amor siempre encuentra la manera de manifestarse, ya sea en las flores que nunca marchitan o en las memorias que llevamos con nosotros. Así, Sofía comenzó su nuevo capítulo, llevando consigo las lecciones del pasado, pero con la mirada firmemente enfocada en el futuro. Sabía que el viaje de su abuela había terminado, pero el de ella apenas comenzaba. Y en su corazón siempre llevaría la certeza de que el amor, incluso cuando es puesto a prueba por el tiempo, nunca muere. ¿Y tú qué opinas de esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber mucho de lo que piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por ver.